En la húmeda ciudad de Cali, en el Valle del Cauca colombiano, el 17 de marzo de 1843, los muros de la hacienda San Jerónimo guardaban un secreto tan oscuro que cambiaría para siempre el destino de dos de las familias más poderosas del virreinato. Lo que comenzó como un plan desesperado de una madre atormentada por la vergüenza social se convertiría en la historia más devastadora de venganza, redención y sangre mestiza que jamás se había conocido en las tierras del Cauca. Aquella mañana, cuando el sol apenas comenzaba a atravesar las palmeras del patio central, nadie imaginaba que lo que estaba por suceder desafiaría todas las leyes de Dios y de los hombres. La hacienda San Jerónimo se extendía por 24.000 acres de tierra fértil dedicada al cultivo de caña de azúcar y café. Sus campos verdes y ondulantes alimentaban las arcas de la familia Mendoza Villarroel desde hacía 4 generaciones. En 1843, la hacienda empleaba a 389 esclavos africanos traídos de las costas de Angola y el Congo, hombres y mujeres que trabajaban desde el amanecer hasta que la oscuridad les impedía ver los surcos de tierra roja que marcaban sus días. La ciudad de Cali, a solo 15 kilómetros de distancia, era el centro comercial donde se negociaban fortunas en azúcar refinada y donde las familias aristocráticas colombianas exhibían su poder en bailes y misas solemnes cada domingo. Doña Esperanza Catalina de Mendoza y Villarroel tenía 51 años cuando tomó la decisión más terrible de su vida. Viuda desde hacía 7 años, había heredado la hacienda completa tras la muerte de su esposo, don Rodrigo Mendoza de Salazar, quien falleció de fiebre amarilla en 1836. Esperanza era una mujer de rostro afilado, cabello negro recogido en un moño apretado y ojos color avellana que parecían capaces de atravesar el alma de cualquiera. Vestía siempre de negro riguroso, con encajes españoles que le cubrían desde el cuello hasta las muñecas, y caminaba por los pasillos de mármol de su mansión con la autoridad de quien nunca había conocido la derrota. Pero detrás de esa máscara de control absoluto, Esperanza guardaba una herida que sangraba en silencio. Su hija única, Remedios Gabriela de Mendoza y Salazar. Remedios tenía 26 años y pesaba 142 kilos. Desde niña había sufrido una condición que los médicos de Bogotá no lograban explicar, una tendencia incontrolable a ganar peso sin importar cuán poco comiera. A los 15 años ya pesaba 95 kilos, a los 20 superaba los 120. Su rostro redondo y sonrosado, sus brazos gruesos y sus piernas hinchadas la convertían en objeto de burla entre las familias aristocráticas de Cali. Ningún hombre de buena familia había pedido su mano. Ningún pretendiente se había acercado siquiera a considerarla. En los bailes de la alta sociedad, Remedios permanecía sentada junto a las matronas ancianas, invisible para los caballeros que buscaban esposas delgadas y elegantes según los cánones europeos de belleza. Su madre la miraba con una mezcla de amor desesperado y vergüenza profunda. Esperanza sabía que su hija moriría soltera, sin descendencia, sin futuro. Y con ella moriría el apellido Mendoza Villarroel, una de las dinastías más antiguas del Valle del Cauca. La hacienda pasaría a manos de primos lejanos, hombres que Esperanza despreciaba por codiciosos e incompetentes. La noche del 15 de marzo de 1843, después de rezar durante 4 horas en la capilla privada de la hacienda, Esperanza tomó su decisión. Si ningún hombre blanco querría a su hija, entonces su hija tendría un hijo de otra manera, un heredero, un nieto que llevara su sangre y garantizara la continuidad de su imperio. Pero este plan requería algo que jamás se había hecho en toda la historia de las haciendas colombianas:
algo tan oscuro que ni siquiera los confesores más liberales de la Iglesia podrían perdonar. En la madrugada del 17 de marzo de 1843, a las 4:30 de la mañana, Esperanza llamó a su capataz de confianza, un mulato libre llamado Jacinto Morales, de 38 años, que llevaba 15 años trabajando en San Jerónimo. Jacinto era un hombre de complexión fuerte, piel color canela y una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda desde una pelea de juventud. Había sido esclavo hasta los 23 años, cuando el padre de Esperanza lo liberó por servicios excepcionales. Ahora supervisaba a todos los trabajadores de la hacienda con mano firme pero justa. Esperanza lo recibió en su despacho privado, una habitación forrada de libros de contabilidad y mapas de las tierras. Las cortinas estaban cerradas. Una sola vela iluminaba el escritorio de caoba, donde reposaban documentos legales y sellos de lacre rojo. Le habló con voz fría y calculada. Le dijo que necesitaba 5 hombres, 5 esclavos jóvenes, fuertes, saludables, de buena complexión y sin enfermedades visibles. Le dijo que estos 5 hombres tendrían una tarea específica durante los próximos 3 meses. Una tarea que debía mantenerse en secreto absoluto bajo pena de muerte. Jacinto, confundido pero obediente, preguntó cuál era esa tarea. Esperanza lo miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que cambiarían todo. Su hija Remedios debía quedar embarazada, y estos 5 hombres serían los responsables de lograrlo. Jacinto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo que la señora estaba proponiendo era una abominación contra Dios, contra las leyes de la corona, contra toda noción de decencia humana. Pero Esperanza no estaba pidiendo su opinión. Le ofreció 500 pesos de oro, una fortuna que le permitiría comprar su propia tierra y vivir como hombre libre y próspero. Le prometió que los 5 esclavos elegidos también recibirían su libertad una vez que el niño naciera, y le advirtió que si se negaba o si alguna vez revelaba lo ocurrido, lo haría matar junto con toda su familia. Jacinto aceptó, no por codicia, sino por supervivencia. Durante los siguientes 2 días, Jacinto seleccionó cuidadosamente a los 5 hombres. Eligió a Tomás, de 24 años, un angoleño de 1,85 metros de altura, con músculos marcados por años de trabajo en los campos de caña. Eligió a Samuel, de 27 años, un congoleño de piel oscura brillante y ojos inteligentes que sabía leer y escribir en portugués. Eligió a Elías, de 22 años, un joven de Mozambique con manos grandes y fuertes, capaces de arrancar árboles desde la raíz. Eligió a Josué, de 29 años, un hombre de Guinea con cicatrices rituales en las mejillas y una voz profunda que cantaba canciones ancestrales por las noches. Y eligió a David, de 25 años, un esclavo nacido en la propia hacienda, hijo de madre africana y padre desconocido, con piel más clara que los demás y rasgos que mostraban mezcla de sangres. Ninguno de estos 5 hombres sabía por qué habían sido elegidos. Solo sabían que serían trasladados a una cabaña aislada al borde de la hacienda, lejos de los ojos de los demás esclavos. Jacinto les dijo que tenían una tarea especial, un trabajo que les otorgaría su libertad si lo cumplían correctamente. La cabaña estaba rodeada de árboles de guayaba y cafetos silvestres. Dentro había 5 catres de madera, una mesa larga, jarras de agua fresca y comida preparada cada mañana. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas. La puerta se cerraba con llave desde afuera. El 19 de marzo de 1843, a las 8:00 de la noche, Remedios Gabriela fue conducida a la cabaña por su propia madre. Remedios no entendía lo que estaba sucediendo. Su madre le había dicho que visitarían a unos trabajadores enfermos que necesitaban oraciones.
Remedios, que tenía un corazón bondadoso y pasaba sus días bordando y leyendo novelas románticas francesas, llevaba un rosario entre sus manos regordetas y un chal de lana sobre sus hombros. Cuando entró en la cabaña y vio a los 5 hombres de pie, inmóviles, mirándola con expresiones de confusión y temor, sintió que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Su madre cerró la puerta detrás de ella. Desde afuera, con voz firme, le explicó la verdad. Le dijo que debía quedarse en esa cabaña durante 3 meses. Le dijo que estos 5 hombres tenían instrucciones específicas de Jacinto. Le dijo que al final de esos 3 meses, si Dios era misericordioso, estaría embarazada. Le dijo que ese niño sería su heredero, el salvador de su apellido, el futuro de la hacienda. Y le dijo que si se resistía, si gritaba, si intentaba huir, los 5 hombres serían ejecutados y ella sería encerrada en un convento hasta el día de su muerte. Remedios cayó de rodillas. Lloró durante 3 horas seguidas. Los 5 esclavos permanecieron en silencio, aterrorizados, sin saber qué hacer. Ninguno de ellos quería participar en aquello. Ninguno de ellos había pedido estar allí. Pero todos entendían que sus vidas dependían de obedecer. Y si crees que ya sabes cómo termina esta historia, quédate hasta el final, porque lo que está por revelarse sobre ese niño que nació cambiará todo lo que creías saber sobre el poder, la sangre y el destino de 2 dinastías condenadas. Durante la primera semana en la cabaña no sucedió nada. Remedios pasaba sus días llorando en un rincón, cubierta con mantas, rezando el rosario hasta que sus labios sangraban de tanto repetir avemarías. Los 5 hombres se turnaban para salir al pequeño patio trasero, donde cortaban leña y evitaban mirarse entre sí. La comida llegaba 3 veces al día, traída por Jacinto, quien dejaba las bandejas en la puerta sin decir una palabra. Las noches eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por los sollozos ahogados de Remedios y el canto distante de los grillos. Fue David, el esclavo nacido en la hacienda, quien finalmente habló con ella. David tenía una voz suave y ojos tristes que recordaban a los de un poeta atormentado. Se arrodilló frente a Remedios, a 3 metros de distancia, y le dijo que lo sentía. Le dijo que ninguno de ellos quería estar allí. Le dijo que también tenía miedo. Le contó que su madre había sido vendida cuando él tenía 7 años, que nunca conoció a su padre, que había pasado toda su vida trabajando en los campos soñando con ser libre. Remedios levantó la vista, con el rostro hinchado por el llanto, y por primera vez vio a David no como una herramienta, no como un esclavo, sino como un ser humano con dolor y sueños propios. Le preguntó si alguna vez había amado a alguien. David le contó sobre María, una esclava que trabajaba en las cocinas, una mujer de risa contagiosa que había muerto de malaria 2 años atrás. Le contó que nunca había podido casarse con ella porque los esclavos no tenían derecho a matrimonio formal. Esa noche algo cambió entre ellos. No fue amor, no fue deseo, fue algo más profundo. Compasión mutua entre 2 almas atrapadas en una tragedia que ninguno había elegido. Durante las siguientes 2 semanas, Remedios comenzó a hablar con los otros 4 hombres. Samuel le enseñó palabras en lengua kikongo, el idioma de su infancia en el Congo. Tomás le contó historias sobre las estrellas que su abuelo le había enseñado en Angola, constelaciones que no existían en los mapas españoles. Elías le mostró cómo tallar figuras de madera con un cuchillo pequeño que usaba para reparar herramientas. Josué cantaba canciones en mandinga que hablaban de dioses olvidados y tierras lejanas donde los hombres eran libres. Remedios descubrió que estos 5 hombres sabían más sobre el mundo que cualquier caballero que hubiera conocido en los salones de Cali. Sabían sobre plantas medicinales,
sobre las fases de la luna, sobre cómo leer el clima en el comportamiento de los pájaros. Sabían sobre injusticia y resistencia, sobre mantener la dignidad cuando todo te ha sido arrebatado. Y lentamente, sin darse cuenta, Remedios comenzó a verlos no como instrumentos de su humillación, sino como víctimas de la misma crueldad que la había condenado a ella. El 15 de abril de 1843, exactamente 27 días después de haber entrado en la cabaña, Remedios tomó una decisión. Si iba a cumplir con lo que su madre exigía, lo haría bajo sus propias condiciones. Llamó a los 5 hombres y les dijo que les daría su palabra de honor. Cuando ella heredara la hacienda tras la muerte de su madre, los liberaría a todos. No solo a ellos 5, sino a los 389 esclavos de San Jerónimo. Les daría tierra, salarios, dignidad. Los 5 hombres la miraron incrédulos. Samuel, el más educado, le preguntó por qué deberían creerle. Remedios se quitó el medallón de oro que llevaba al cuello, una reliquia familiar que había pertenecido a su abuela, y se lo entregó. Les dijo que ese medallón valía más que todas sus vidas juntas, según las leyes de los hombres, pero que para ella valía exactamente lo mismo, un símbolo de promesa sagrada. Esa noche, por primera vez en 27 días, Remedios dejó de llorar. Lo que sucedió en aquella cabaña durante los siguientes 63 días es algo que solo 5 hombres y una mujer conocieron con exactitud. No hubo violencia, no hubo brutalidad. Lo que hubo fue un pacto silencioso entre seres humanos atrapados en una red de horror diseñada por el orgullo y la desesperación de una madre aristócrata. Si conoces a alguien que necesita escuchar una historia sobre cómo la dignidad humana puede sobrevivir incluso en las circunstancias más oscuras, comparte este relato ahora mismo, porque lo que está por venir desafiará todo lo que crees saber sobre redención y justicia. El 18 de junio de 1843, a las 6:45 de la mañana, Jacinto abrió la puerta de la cabaña y encontró a Remedios sentada en una silla de madera, con las manos sobre su vientre y una expresión de calma que no había mostrado en 3 meses. Los 5 esclavos estaban de pie detrás de ella, con los brazos cruzados, mirando a Jacinto con una mezcla de desafío y cansancio. Remedios le dijo a Jacinto que ya podía informar a su madre. Estaba embarazada. Esperanza recibió la noticia con una sonrisa de triunfo que no mostraba desde hacía años. Ordenó que Remedios fuera trasladada de inmediato a la casa principal, a la habitación más lujosa, donde sería atendida por las mejores comadronas de Cali. Ordenó que los 5 esclavos fueran devueltos a sus labores habituales en los campos, con la promesa de que recibirían su libertad una vez que el niño naciera sano. Pero Esperanza cometió un error fatal: subestimó a su propia hija. Durante los siguientes 7 meses, mientras su vientre crecía y el bebé se movía dentro de ella, Remedios comenzó a estudiar los libros de contabilidad de la hacienda. Aprendió sobre las deudas, los ingresos, las propiedades, los contratos. Aprendió que su madre había hipotecado 3/4 partes de San Jerónimo para mantener su estilo de vida aristocrático. Aprendió que los 389 esclavos valían más que toda la tierra junta, según los registros oficiales. Aprendió que la fortuna de los Mendoza Villarroel era una ilusión sostenida por créditos y apariencias. Y Remedios comenzó a planear. El 14 de febrero de 1844, a las 11:30 de la noche, en medio de una tormenta tropical que azotaba el Valle del Cauca con vientos de 85 kilómetros por hora, Remedios Gabriela dio a luz en su habitación de la casa principal. Las comadronas trabajaron durante 6 horas, mientras los truenos sacudían las paredes de piedra y los relámpagos iluminaban el cielo como fracturas de luz divina. Cuando el bebé finalmente emergió,
cubierto de sangre y gritando con pulmones poderosos, las comadronas se quedaron en silencio. La criatura era un niño de piel clara, más claro que cualquiera de los 5 padres posibles, con ojos color miel y cabello rizado que brillaba bajo la luz de las velas como oro oscuro. Esperanza entró en la habitación y tomó al bebé en sus brazos. Lo miró durante largos minutos, estudiando cada rasgo de su rostro pequeño, buscando señales de qué sangre predominaba en sus venas. Y luego sonrió, porque el niño era hermoso, era perfecto, era el heredero que había soñado. Lo llamaron Antonio Sebastián de Mendoza y Salazar, siguiendo la tradición aristocrática de nombres compuestos y apellidos ilustres. No hubo mención de padre en los registros parroquiales. La Iglesia aceptó inscribirlo como hijo de madre soltera, algo escandaloso, pero no imposible, en las familias aristocráticas viudas. Esperanza pagó generosas donaciones al obispo de Cali para asegurar su silencio. Los 5 esclavos recibieron sus documentos de libertad 6 semanas después del nacimiento, exactamente como Esperanza había prometido. Tomás, Samuel, Elías, Josué y David fueron liberados el mismo día, el 30 de marzo de 1844, en una ceremonia privada donde Jacinto les entregó papeles firmados y sellados que los declaraban hombres libres ante la ley colombiana. Pero ninguno de ellos abandonó la hacienda, porque Remedios les había hecho una oferta diferente. Les había dicho que esperaran, les había dicho que su plan apenas comenzaba. Les había prometido que lo que estaba por venir cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de todos los esclavos de San Jerónimo. Durante los siguientes 18 meses, Remedios crió a Antonio con un amor feroz que sorprendió incluso a su madre. El niño crecía robusto y saludable, con una sonrisa que iluminaba los pasillos oscuros de la mansión. Remedios pasaba horas cantándole canciones, enseñándole a reconocer las flores del jardín, leyéndole pasajes de la Biblia que hablaban sobre justicia y misericordia. Pero por las noches, cuando Esperanza dormía, Remedios seguía estudiando los documentos legales. Siguió reuniéndose en secreto con Jacinto, siguió planeando algo que ninguna mujer de su posición había intentado jamás en toda la historia de Colombia. El 7 de octubre de 1845, Esperanza Catalina de Mendoza y Villarroel murió de un ataque al corazón mientras tomaba chocolate caliente en el comedor principal. Tenía 53 años. Su muerte fue repentina, inesperada, pero no sospechosa. Los médicos dijeron que su corazón había sido débil desde hacía años, agotado por décadas de estrés y preocupación. Remedios heredó todo: la hacienda San Jerónimo, las 24.000 acres de tierra, los 389 esclavos, las deudas, las propiedades en Cali, el apellido, el poder. Y 3 días después del funeral, Remedios hizo algo que estremeció a toda la sociedad colombiana. Convocó a todos los esclavos de la hacienda al patio central. Los 389 hombres, mujeres y niños se reunieron bajo el sol ardiente de octubre, confundidos y temerosos, esperando algún anuncio sobre nuevas reglas de trabajo o castigos. Remedios apareció en el balcón de la casa principal, vestida de negro riguroso, con Antonio en sus brazos y con Jacinto a su lado, sosteniendo una pila de documentos. Y entonces Remedios habló. Su voz atravesó el aire húmedo como un grito de libertad que había sido contenido durante 300 años de esclavitud en América Latina. Dijo que desde ese momento todos los esclavos de San Jerónimo eran libres. Dijo que había firmado documentos de manumisión para cada uno de ellos. Dijo que aquellos que quisieran quedarse recibirían salarios justos y tierra propia dentro de la hacienda. Dijo que aquellos que quisieran partir recibirían provisiones y dinero suficiente para comenzar nuevas vidas. Dijo que sus hijos irían a escuelas.
Dijo que los castigos físicos estaban abolidos para siempre. Dijo que San Jerónimo se convertiría en la primera hacienda libre de Colombia. El silencio que siguió a sus palabras duró exactamente 47 segundos, y luego estalló un grito colectivo que se escuchó hasta en las calles de Cali. Hombres lloraban abrazados. Mujeres caían de rodillas besando la tierra. Niños corrían en círculos sin entender completamente lo que había sucedido, pero sintiendo que algo extraordinario acababa de cambiar el mundo. Tomás, Samuel, Elías, Josué y David fueron los primeros en acercarse al balcón. Miraron a Remedios con lágrimas en los ojos, y Remedios les sonrió, sosteniendo a Antonio, ese niño de sangre mezclada que representaba tanto el horror de su concepción como la esperanza de un futuro diferente. Pero la historia no termina aquí, porque lo que Remedios no sabía era que su decisión desataría una cadena de eventos que devastaría no solo a su propia familia, sino también a la familia más poderosa de todo el Valle del Cauca. 3 semanas después de la liberación masiva, las noticias llegaron a Bogotá. Los periódicos conservadores publicaron artículos furiosos denunciando a Remedios como una traidora a su clase, una loca que había destruido siglos de orden social. La Iglesia la condenó desde los púlpitos. Otras familias hacendadas la declararon enemiga pública y se negaron a hacer negocios con ella. Pero algo inesperado sucedió. Los comerciantes extranjeros, especialmente ingleses y franceses que compraban café y azúcar colombianos, comenzaron a elogiarla. La abolición del comercio de esclavos ya estaba en marcha en Europa. Las potencias internacionales veían en Remedios una líder visionaria. Los contratos comenzaron a llegar de Londres y París, ofreciendo precios superiores por productos cultivados por manos libres. En 2 años, San Jerónimo se convirtió en la hacienda más próspera del Valle del Cauca. Los trabajadores libres producían el doble que los esclavos porque ahora tenían incentivos, salarios, tierra propia, dignidad. La hacienda pagó todas sus deudas. Remedios construyó escuelas, clínicas médicas, una capilla donde todos podían rezar sin distinción de color de piel. Antonio creció rodeado de niños de todas las razas. Aprendió español, quicongo, mandinga. Jugaba con hijos de antiguos esclavos sin entender las barreras que la sociedad había construido. Su madre le enseñó que la sangre que corría por sus venas era noble no por sus apellidos, sino por las decisiones que tomaría en su vida. Pero en 1852, cuando Antonio tenía 8 años, apareció un hombre en las puertas de San Jerónimo que cambiaría todo nuevamente. Su nombre era don Fernando Alejandro Palacios y Montúfar, el hacendado más rico de Cali, dueño de la hacienda Santa Lucía, que se extendía por 45.000 acres y empleaba a más de 600 esclavos. Fernando tenía 42 años, era viudo sin hijos, y había escuchado historias sobre Remedios durante años. Había despreciado públicamente su decisión de liberar a sus esclavos. Había predicho su ruina económica. Había apostado con otros hacendados que San Jerónimo colapsaría en menos de 3 años. Pero ahora, viendo la prosperidad innegable de la hacienda, Fernando llegó con una propuesta diferente. Quería casarse con Remedios, no por amor, sino por poder. Quería unir las 2 haciendas más grandes del Valle del Cauca. Quería controlar el monopolio del azúcar y el café. Y quería, sobre todo, tener un heredero. Porque Fernando, a pesar de su riqueza, no tenía descendencia. Y Antonio, ese niño de sangre mestiza, pero apellido ilustre, podría ser el heredero perfecto si era criado correctamente bajo la disciplina de un padre aristocrático. Remedios lo rechazó. Le dijo que jamás se casaría con un hombre que seguía esclavizando seres humanos. Le dijo que sus valores eran incompatibles. Le pidió educadamente que se retirara de su propiedad.
Fernando salió de San Jerónimo humillado y furioso, y juró que se vengaría. Durante los siguientes 3 años, Fernando usó todos sus contactos en Bogotá para destruir a Remedios. Presionó a los bancos para que le negaran créditos. Sobornó a funcionarios para que le impusieran impuestos excesivos. Esparció rumores de que Antonio era hijo ilegítimo de un esclavo, algo que técnicamente era cierto, pero que nadie había podido probar. Pero Remedios resistió. Usó sus propios contactos internacionales. Vendió directamente a Europa. Diversificó sus cultivos. Y sobre todo, mantuvo su palabra con los trabajadores libres, quienes la defendieron con lealtad inquebrantable. En 1855, cuando Antonio tenía 11 años, Fernando intentó algo más desesperado. Demandó legalmente la paternidad de Antonio, alegando que él había tenido una relación secreta con Remedios años atrás y que el niño era suyo. Presentó testigos falsos, documentos falsificados, sobornó a jueces. El caso llegó a los tribunales de Cali. El escándalo consumió a la ciudad durante 6 meses. Remedios fue sometida a interrogatorios humillantes. Fernando exigió pruebas de quién era el verdadero padre de Antonio. Remedios se negó a revelar la verdad sobre los 5 esclavos, no por vergüenza, sino para protegerlos de la ira de Fernando. Y entonces, en el momento más oscuro del juicio, cuando parecía que Fernando ganaría el caso por simple poder político, sucedió algo extraordinario. Tomás, Samuel, Elías, Josué y David aparecieron voluntariamente en el tribunal. Los 5 hombres, ahora libres, prósperos, dueños de sus propias tierras dentro de San Jerónimo, se presentaron ante el juez y confesaron la verdad completa. Contaron cómo habían sido forzados a participar en el plan de esperanza. Contaron cómo Remedios los había tratado con humanidad en medio del horror. Contaron sobre el pacto que habían hecho. Y declararon que cualquiera de ellos podría ser el padre biológico de Antonio, pero que el verdadero padre del niño era el amor y la justicia con que Remedios lo había criado. El tribunal quedó en silencio absoluto. El juez, un hombre de 60 años llamado magistrado Julián Cortés, miró a los 5 hombres durante largos minutos. Luego miró a Fernando, cuyo rostro había palidecido como el de un muerto. Luego miró a Remedios, quien sostenía la mano de Antonio con fuerza inquebrantable. Y el magistrado Cortés pronunció un veredicto que haría historia en Colombia. Dijo que la ley reconocía a Antonio como hijo legítimo de Remedios Gabriela de Mendoza y Salazar. Dijo que la identidad del padre biológico era irrelevante ante la evidencia de amor maternal. Dijo que Fernando Palacios había cometido perjurio y sería multado con 10,000 pesos de oro. Y dijo algo más, algo que ningún juez había dicho jamás en un tribunal colombiano. Dijo que la valentía de los 5 hombres al confesar la verdad demostraba que la libertad transformaba a los seres humanos en ciudadanos dignos. Dijo que su testimonio era más creíble que el de cualquier aristócrata mentiroso. Dijo que Colombia necesitaba más mujeres como Remedios y más hombres como esos 5 testigos. Fernando abandonó el tribunal destruido. Su reputación quedó arruinada. Otros hacendados comenzaron a cuestionar su autoridad moral. En 1857, Fernando murió de cirrosis alcohólica, solo y amargado, sin haber logrado su venganza. Pero la historia de Antonio apenas comenzaba. En 1862, cuando Antonio tenía 18 años, Colombia estaba sumida en guerras civiles entre liberales y conservadores. La esclavitud aún existía legalmente en muchas regiones, aunque estaba en proceso de abolición gradual. Antonio, educado por su madre en principios de justicia social, se unió a las fuerzas liberales que luchaban por la abolición completa. Fue herido 3 veces en combate. Sobrevivió a malaria, a emboscadas, a traiciones.
y en 1865, cuando tenía 21 años, Antonio regresó a San Jerónimo convertido en capitán del ejército liberal, condecorado por su valentía en batalla. Pero lo que encontró al regresar le rompió el corazón. Su madre, Remedios Gabriela, había enfermado gravemente. A sus 43 años, su cuerpo, que nunca había sido fuerte, finalmente cedía bajo el peso de décadas de lucha contra una sociedad que la había despreciado. Sufría de hidropesía, una enfermedad que hacía que su cuerpo retuviera líquidos hasta hincharse dolorosamente. Los médicos de Cali le daban menos de 6 meses de vida. Antonio pasó esos 6 meses al lado de su madre. Durante las largas noches, cuando el dolor era insoportable, Remedios le contó toda la verdad que había guardado. Le habló sobre su abuela Esperanza y el plan terrible que había diseñado. Le habló sobre los 3 meses en la cabaña. Le habló sobre Tomás, Samuel, Elías, Josué y David, y cómo esos 5 hombres habían mostrado más nobleza que cualquier aristócrata que hubiera conocido. Le dijo que no sabía cuál de los 5 era su padre biológico y que nunca lo sabría. Pero le dijo algo más importante, que había aprendido que la paternidad verdadera no se definía por la sangre, sino por el amor, el sacrificio y la enseñanza. Le dijo que esos 5 hombres le habían enseñado más sobre humanidad en 3 meses que toda una vida en salones aristocráticos, y le hizo una última petición. Le pidió que nunca sintiera vergüenza de su sangre mestiza. Le pidió que la usara como puente entre 2 mundos que habían estado separados por cadenas durante siglos. Le pidió que continuara la obra que ella había comenzado en San Jerónimo, pero que la expandiera más allá de las fronteras de la hacienda. Remedios. Gabriela de Mendoza y Salazar murió el 12 de noviembre de 1865, a las 3:15 de la madrugada, sosteniendo la mano de su hijo. Tenía 48 años. Fue enterrada en la capilla de San Jerónimo bajo una lápida simple que decía: «Aquí yace una madre que amó más allá de las cadenas». Más de 800 personas asistieron a su funeral. No solo los trabajadores de San Jerónimo, sino también esclavos fugitivos de otras haciendas que habían escuchado historias sobre la mujer que había desafiado todo el sistema. Hubo cantos en kikongo, en mandinga, en español. Hubo lágrimas de personas que nunca la habían conocido, pero que sabían que su sacrificio había abierto puertas que jamás se cerrarían. Antonio heredó San Jerónimo a los 21 años, y durante los siguientes 40 años de su vida convirtió esa herencia en algo que ni su madre ni su abuela hubieran imaginado. En 1870, 5 años después de la muerte de su madre, Antonio se casó con Elena Fernández, la hija de un comerciante español liberal que admiraba profundamente lo que Remedios había logrado. Elena tenía 19 años, era de piel clara, cabello castaño, y compartía con Antonio una visión de Colombia libre de esclavitud. Juntos tuvieron 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres, cada uno educado en los mismos principios de justicia social que Remedios había sembrado. En 1876, Antonio vendió la mitad de las tierras de San Jerónimo y usó ese dinero para comprar la libertad de 1.200 esclavos de haciendas vecinas. No lo hizo de manera pública para evitar conflictos violentos, sino mediante negociaciones privadas con hacendados empobrecidos por las guerras civiles. Cada esclavo liberado recibía un documento legal, provisiones para 3 meses y la opción de trabajar en San Jerónimo con salario justo. En 1880, Antonio fundó la primera escuela gratuita para niños de todas las razas en el Valle del Cauca. La llamó Escuela Remedios Gabriela, en honor a su madre. La escuela enseñaba español, matemáticas, historia y algo revolucionario para la época:
lenguas africanas. Antonio contrató a maestros que habían sido esclavos y que conocían las tradiciones orales de sus ancestros. Tomás, Samuel, Elías, Josué y David vivieron lo suficiente para ver todo esto. Los 5 hombres se convirtieron en figuras respetadas en la comunidad de San Jerónimo. Tomás se casó con una mujer libre de Cali y tuvo 6 hijos. Samuel se convirtió en el primer maestro de la escuela, enseñando a leer y escribir a generaciones de niños. Elías desarrolló técnicas agrícolas innovadoras que aumentaron la productividad sin explotar a los trabajadores. Josué se convirtió en el guardián de las tradiciones orales, grabando historias ancestrales que de otra manera se hubieran perdido. David, el que había hablado primero con Remedios en aquella cabaña oscura, se convirtió en el consejero más cercano de Antonio. Ninguno de los 5 reveló jamás cuál de ellos era el padre biológico de Antonio. Y Antonio nunca preguntó, porque entendía lo que su madre le había enseñado. Todos ellos eran sus padres en las maneras que realmente importaban. Pero la historia más devastadora aún estaba por revelarse. En 1895, cuando Antonio tenía 51 años, y San Jerónimo era considerada un modelo de hacienda progresista en toda Colombia, llegó a la propiedad un hombre anciano de 73 años. Su nombre era Cristóbal Palacios, y era el hermano menor de Fernando Palacios, el hacendado que había intentado destruir a Remedios décadas atrás. Cristóbal llegó caminando con un bastón, vestido con ropas humildes, sin guardaespaldas ni carruaje. Pidió hablar con Antonio en privado. Antonio, intrigado y cauteloso, lo recibió en el mismo despacho donde su abuela Esperanza había planeado todo 52 años atrás. Y Cristóbal le contó una verdad que había guardado durante medio siglo. Le contó que su hermano Fernando no había muerto de cirrosis en 1857 como todos creían. Le contó que Fernando había muerto de algo mucho más oscuro, culpa. Le contó que Fernando, en sus últimos días de vida, había confesado a Cristóbal un secreto terrible que explicaba su obsesión con destruir a Remedios. Fernando había sido uno de los compradores de esclavos más activos de toda Colombia. Pero en 1842, un año antes de que Esperanza implementara su plan terrible, Fernando había comprado un lote de 50 esclavos recién llegados de Angola. Entre ellos estaba un joven de 23 años llamado Tomás. Y Fernando, en un acto de crueldad casual que era común entre hacendados, había separado a Tomás de su esposa e hijo, vendiéndolos a diferentes compradores sin ningún registro de a dónde habían ido. La esposa de Tomás había muerto durante el transporte a una hacienda en Venezuela. Su hijo, un niño de 3 años, había desaparecido en los mercados de esclavos de Cartagena. Cuando Fernando descubrió años después que uno de los 5 hombres que había sido parte del plan de Esperanza era ese mismo Tomás, y que ese Tomás posiblemente era el padre de Antonio, algo se rompió dentro de él. Porque significaba que su propio acto de crueldad había creado indirectamente al heredero de la hacienda que más lo humillaba. Fernando había intentado destruir a Remedios y a Antonio no solo por orgullo, sino porque no podía soportar la idea de que su propia brutalidad hubiera contribuido a crear algo que él despreciaba, una familia mestiza que desafiaba todo el sistema que él representaba. Cristóbal terminó su relato con lágrimas en los ojos. Le dijo a Antonio que había venido a pedir perdón en nombre de su hermano muerto. Le dijo que la fortuna de los Palacios se había desmoronado después de la muerte de Fernando, que Santa Lucía había sido vendida en partes, que su familia había caído en la ruina mientras San Jerónimo prosperaba. Antonio escuchó todo en silencio.
Luego llamó a Tomás, que ahora tenía 76 años y vivía en una casa cómoda dentro de la propiedad, rodeado de nietos y bisnietos. Le preguntó a Tomás si lo que Cristóbal decía era verdad. Tomás asintió lentamente. Le contó que nunca había hablado de su esposa y su hijo perdidos porque el dolor era demasiado profundo. Le contó que había pasado 52 años sin saber si su hijo había sobrevivido, si había sido vendido a una mina de oro donde moriría joven, si había logrado escapar, si había encontrado algo parecido a una vida. Y entonces Antonio hizo algo que sorprendió a ambos ancianos. Abrazó a Tomás con fuerza y le dijo: «Si fuiste tú mi padre biológico, entonces tu sangre corre por mis venas. Y esa sangre ha construido una escuela, ha liberado a miles, ha desafiado imperios de crueldad. Tu hijo perdido podría estar en cualquier parte de este continente. Pero si algo de ti está en mí, entonces parte de él también vive en lo que hemos construido aquí». Luego se volvió hacia Cristóbal y le dijo: «El perdón no es mío para darlo, porque yo no sufrí lo que Tomás sufrió. Pero puedo decirte esto: la redención no viene de palabras sino de acciones. Si quieres honrar la memoria de tu hermano de alguna manera significativa, usa lo que te queda de tu fortuna para hacer lo que él nunca hizo: liberar a alguien». Cristóbal Palacios salió de San Jerónimo ese día transformado. Usó sus últimos ahorros para comprar la libertad de 15 esclavos de una hacienda en decadencia cerca de Bogotá. Murió 6 meses después, en paz, habiendo cumplido la única redención posible para los pecados de su hermano. Los años siguieron pasando. En 1900, San Jerónimo celebró su 55 aniversario como comunidad libre. Para entonces, la hacienda ya no era una propiedad de una sola familia, sino una cooperativa donde los trabajadores tenían participación en las ganancias. Antonio había transferido progresivamente la propiedad legal a un sistema comunal, algo completamente revolucionario para la época. Tomás murió en 1902, a los 80 años, rodeado de 34 descendientes directos. Samuel murió en 1905, a los 88 años, habiendo enseñado a leer a más de 2000 niños. Elías murió en 1907, a los 85 años, habiendo revolucionado las técnicas agrícolas en todo el Valle del Cauca. Josué murió en 1909, a los 94 años, habiendo preservado cientos de historias ancestrales que ahora estaban escritas en libros. David murió en 1911, a los 86 años, habiendo sido el consejero de 3 generaciones de líderes de San Jerónimo. Antonio vivió hasta 1924. Murió a los 80 años, exactamente 80 años después de su nacimiento, en aquella noche de tormenta de febrero de 1844. Para entonces, Colombia había abolido completamente la esclavitud, y San Jerónimo era estudiada en universidades europeas como ejemplo de transformación social exitosa. En su lecho de muerte, rodeado por sus 4 hijos, 12 nietos y 7 bisnietos, Antonio pidió que lo llevaran una última vez al sitio donde había estado la vieja cabaña donde todo había comenzado. La cabaña había sido demolida décadas atrás, pero en su lugar habían plantado 5 árboles de ceiba, cada uno representando a uno de los 5 hombres. Los árboles ahora tenían 60 años de altura, sus ramas entrelazadas formando un dosel verde que daba sombra a un jardín donde los niños de la comunidad jugaban. Antonio miró esos árboles durante largos minutos. Luego dijo sus últimas palabras, que fueron grabadas por su hija mayor, Catalina, en su diario personal. Mi abuela Esperanza creó un plan nacido de la desesperación y el orgullo, un plan que violó la dignidad de 6 personas inocentes. Mi madre Remedios transformó ese horror en redención a través del amor y la justicia.
Los 5 hombres que pudieron haber sido mi padre eligieron la compasión cuando podían haber elegido el odio. Y yo he intentado construir sobre esa base algo que valiera tanto sufrimiento. No sé si lo logré completamente, pero sé que miles de personas vivieron libres por las decisiones que tomamos. Y eso, finalmente, es lo único que importa. Murió esa noche, a las 2:30 de la madrugada del 15 de marzo de 1924, exactamente 81 años después del día en que su abuela había llamado a Jacinto para planear lo impensable. 20 años después de su muerte en 1944, un historiador colombiano llamado Miguel Ángel Rojas publicó un libro titulado La dinastía mestiza, historia de San Jerónimo y la Revolución Silenciosa. El libro documentaba todo: los registros de la hacienda, los testimonios de descendientes, las cartas privadas de Remedios, los documentos del juicio contra Fernando Palacios. El libro causó conmoción en Colombia porque revelaba verdades que muchas familias aristocráticas habían intentado enterrar. Pero también inspiró un movimiento. Jóvenes estudiantes, mestizos orgullosos de su herencia mixta, comenzaron a reivindicar la historia de Antonio como símbolo de resistencia y transformación. La figura de Remedios Gabriela se convirtió en icono de valentía maternal y justicia social. En 1965, el gobierno colombiano declaró a San Jerónimo Patrimonio Histórico Nacional. La escuela fundada por Antonio seguía funcionando, ahora con más de 800 estudiantes. La cooperativa agrícola continuaba siendo próspera, exportando café orgánico a Europa bajo el sello Herencia San Jerónimo. Los descendientes de los 5 hombres seguían viviendo en la comunidad. Algunos se habían convertido en médicos, abogados, maestros, ingenieros. Otros continuaban trabajando la tierra, pero ahora como dueños legales de sus propias parcelas. Todos llevaban con orgullo el apellido que habían elegido adoptar después de la liberación, apellidos como libertad, esperanza, justicia, dignidad. En 2005, 160 años después de la liberación original, los tataranietos de Remedios organizaron una ceremonia especial. Reunieron a más de 3.000 descendientes de las familias originales que habían sido liberadas en 1845. Plantaron 389 árboles nuevos, uno por cada persona que había sido liberada ese día histórico. Crearon un museo en la casa principal de la antigua hacienda, preservando documentos originales, fotografías antiguas, objetos personales de Remedios, Antonio y los 5 hombres. Y revelaron algo que habían descubierto mediante pruebas de ADN modernas realizadas voluntariamente por los descendientes. Después de 160 años, era posible rastrear que Antonio había sido hijo biológico de David, el esclavo nacido en la propia hacienda, el primero que había hablado con Remedios en aquella cabaña oscura, el que había compartido su historia de amor perdido con María. Pero para entonces, esa revelación era casi irrelevante, porque las familias descendientes de los 5 hombres se consideraban todas igualmente conectadas a la historia de Antonio, porque habían aprendido la lección que Remedios había enseñado. La verdadera familia no se define por cromosomas, sino por amor, sacrificio y decisiones. Hoy, en 2025, la cooperativa San Jerónimo sigue existiendo. Es una de las empresas agrícolas más exitosas de Colombia, con 487 miembros cooperativistas, todos descendientes de las familias originales o nuevos miembros adoptados bajo principios de equidad. Exportan café especial, cacao orgánico y artesanías a 34 países. Tienen su propia escuela, clínica médica, centro cultural. Y cada 7 de octubre, aniversario de la muerte de Esperanza y víspera de la liberación, la comunidad celebra la fiesta de la redención. Es un día donde se cuenta la historia completa, sin omitir las partes dolorosas, sin romantizar el horror,
pero celebrando la transformación. Hay música africana mezclada con ritmos colombianos. Hay comida tradicional de 3 continentes. Hay discursos sobre justicia social. Hay niños de todas las tonalidades de piel jugando bajo los árboles de ceiba que ahora tienen 180 años de altura. Esta historia merece ser recordada porque nos enseña verdades incómodas, pero necesarias sobre nuestro pasado. Compártela con quienes necesitan entender que la redención es posible, incluso después de los horrores más profundos, que la dignidad humana puede sobrevivir a cualquier cadena, y que las decisiones de una persona valiente pueden transformar el destino de miles. La historia de Remedios Gabriela de Mendoza y Salazar nos recuerda que en los momentos más oscuros de la historia, cuando el sistema parecía inquebrantable, cuando la crueldad era ley, cuando las cadenas eran aceptadas como naturales, siempre hubo personas que eligieron diferente. Personas que arriesgaron todo por creer que la humanidad era más importante que la tradición, que la justicia era más valiosa que el privilegio, que el amor podía romper barreras que habían existido durante siglos. Y nos recuerda algo más, que las consecuencias de nuestras acciones se extienden mucho más allá de nuestras propias vidas. Esperanza, movida por orgullo y desesperación, creó un horror que pensó que nadie recordaría. Pero ese horror se transformó en redención porque su hija eligió convertir la vergüenza en dignidad, el dolor en justicia, las cadenas en libertad. Los 5 hombres, forzados a participar en algo que nunca eligieron, pudieron haber llenado a Antonio de resentimiento y amargura. Pero eligieron enseñarle compasión, eligieron mostrar que la verdadera nobleza no viene de apellidos, sino de carácter. Eligieron romper el ciclo de venganza que habría sido completamente justificado. Y Antonio, ese niño nacido de un plan terrible, eligió convertir su existencia en puente entre mundos divididos. Eligió usar su privilegio para destruir el sistema que había creado ese privilegio. Eligió honrar a sus 5 posibles padres construyendo algo que valiera su sufrimiento. Bajo el sol implacable de las plantaciones coloniales, donde millones sufrieron horrores que nunca deberían olvidarse, también existieron estas historias de resistencia, transformación y esperanza. No las contamos para minimizar el dolor, sino para recordar que ese dolor no fue en vano cuando inspiró a personas como Remedios a elegir diferente. Gracias por honrar estas historias con tu tiempo y atención. Si este relato te ha conmovido profundamente, si crees que más personas necesitan conocer estas verdades sobre nuestro pasado compartido, compártelo ahora, dale like para que más personas puedan descubrirlo y suscríbete al canal para seguir rescatando juntos las voces que la historia oficial intentó silenciar. Las historias de dignidad que sobrevivieron a las cadenas. Los relatos de humanidad que nunca deberían olvidarse. Porque estas son las historias que definen quiénes somos realmente, no por los horrores que cometimos, sino por cómo elegimos redimirlos.